Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, programa 28, número 28, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos de Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de censuras, pues suscríbase a nuestro canal, porque juntos somos más fuertes. Conmigo están los miembros de ECA, conmigo Alicia Rubio, que me llamo, están los miembros de ECA, Nandra Agredano, Pedro González y Alicia Beatriz Montes. Y en este programa vamos a hablar de defender la vida. Hace muchos años, Margaret Sanger, una mujer que se movió entre las corrientes eugenésicas y neomalthusianas de principios del siglo XX, fundó en 1921 la Liga Americana para el Control de la Natalidad. Los neomalthusianos concebían la eliminación de niños como una forma de mejorar la raza y la forma de reducir una población que consideraban excesiva, mediante la eliminación de seres inferiores, y a eso se dedicaban. En 1942, esta Liga Americana para el Control de la Natalidad se convirtió en la Federación Americana para la Planificación Familiar, que se diseminó por todo el mundo enmascarando sus objetivos iniciales con un benefactor servicio para las mujeres. Hablamos de la todopoderosa multinacional IPPF. Desde entonces, esto ha crecido exponencialmente y se ha blanqueado en lo posible, pero su origen es el que es, y por eso hay que tener presente que Sanger consideraba la reproducción indiscriminada de los menos aptos una amenaza para las reservas de inteligencia y de salud racial. Los no aptos son las personas de cocientes intelectuales menos elevados, discapacitados físicos o psíquicos, delincuentes, enfermos crónicos, mentalmente débiles, defectuosos o golpeados por la pobreza. Palabras de ella. Este tipo de población había de reducirse incluso forzosamente con el fin de mejorar la raza mental o físicamente. Con tal fin, Sanger, nuestra heroína, promovió en estos grupos las esterilizaciones obligatorias, la anticoncepción e incluso la desaparición física, digamos, de niños, afirmando que lo más misericordioso que una familia numerosa puede hacer por uno de sus miembros más pequeños es hacerlo desaparecer. Esta mujer, racista, en fin, consideraba que la filantropía y la caridad no resolvían el problema, sino que lo complicaban. Su ideología era afín al Ku Klux Klan, a cuyos miembros impartió charlas y dirigió sus esfuerzos eugenésicos a la población negra de Estados Unidos. ¿Cómo algo tan cruel y reprobable se ha extendido como práctica beneficiosa, casi derecho? Pues hubo un momento en el que los neomalthusianos y los eugenistas, gente de muy alto nivel social, y los intereses florecientes del negocio de la interrupción, digamos, de niños, encontraron en el feminismo superviviente, desarrollado desde el marxismo, la forma de disimular el siniestro objetivo de la promoción de tal práctica con las teorías de la liberación de la mujer y la igualdad, que a su vez enmascaraban una soterrada lucha contra las estructuras sociales que abocaban a la lucha de sexos. Sí, estas teorías del derecho pleno sobre los hijos y sus vidas se apoyaron, promocionaron, financiaron y expandieron desde el feminismo y al calor de los fondos de estos grupos eugenesistas, convirtiéndose en un extraordinario negocio que no solo se lucra de la interrupción de seres humanos en gestación, sino también del comercio de sus partes para diversos usos. Gran negocio y gran sistema de reducción poblacional, con sesgo de género, por cierto, en algunos países como China, que no parece importar, o con sesgo de capacidades para evitar niños con problemas o alteraciones cromosómicas, o simplemente gran sistema para eludir una responsabilidad de la forma más cruenta y despiadada. Y nos preguntan por qué somos contrarios a estas prácticas y defendemos la vida en todas las etapas y todas las situaciones. ¿Por qué no queremos que en este tema confundan o engañen a nuestros hijos? Pues porque sabemos lo que es, su origen, sus beneficiarios y sus objetivos. Defendiendo la vida. Hablemos de la lucha por los más débiles y vulnerables, porque se sigue luchando por la vida. Y este domingo, millones de personas que saben lo que es, su origen, sus beneficiarios y sus objetivos, han salido a las calles a gritar muy fuerte que no piensan tirar la toalla. Se van ganando poco a poco batallas, como la sentencia 2, como los cierres de centros de Planned Parenthood. Y en esta guerra por la vida, la iniciativa de 40 días por la vida es muy, muy importante. Vamos a presentar a nuestro invitado, Ezequiel Delgado,
que es licenciado en farmacia, está terminando la carrera de teología, máster en profesorado y máster en educación de carácter y educación emocional. Nuestro invitado trabajó en Johnson Johnson, donde lo despidieron por negarse a vender anticonceptivos. Desde 2022 trabaja en investigación en educación en la UNIR, en colaboración con la Universidad de Harvard. Tiene 12 años de experiencia docente, ha dado clases de biología, geología, matemáticas, física y química y religión. Y lleva varios años colaborando con 40 días por la vida como coordinador de uno de los días de la campaña en Málaga. Bueno, con Ezequiel podemos conocer, por un lado, la labor de los voluntarios que rezan por la vida, para dar voz a los que no tienen voz, frente a esas clínicas donde se interrumpen embarazos, y también los frutos de esta campaña mundial. Y por otro lado, también conoceremos si se habla hoy en día en los centros de enseñanza de la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación, Alicia, y un placer estar con vosotros y poder compartir esta experiencia de lucha por la vida, por la verdad y por la belleza de la familia, la maternidad, el ser hijo y formar parte de la raza humana, que hay que defenderlo ya hasta este nivel. Bueno, es que acabas de decir un montón de cosas totalmente revolucionarias, ¿eh? Somos Bueno, revolucionarios. pues vamos a la primera pregunta. Nos gustaría que nos contaras, empezamos desde luego intentando saber en qué consiste concretamente la campaña 40 días por la vida, dónde nació, cuántos años lleva y cómo la conociste tú. Pues sí, antes de empezar, ahí me gustaría resaltar algunos de los puntos que has comentado al principio de la introducción que me ha parecido fantástica. Y es, pues, resaltar la coherencia de esta mujer, ¿no? De Sanger, con su mentalidad eugenésica, ¿no? Y tiene sentido porque su mentalidad es muy evolutiva. La realidad es que si tú quieres mejorar una especie, tienes que eliminar a los individuos más defectuosos, eso es así. Pero es que la raza humana, el ser humano, es antievolutivo por naturaleza. Al mismo tiempo, fruto de la evolución y se ve un salto que va más allá de la propia teoría evolutiva o de la evolución biológica. De hecho, la misericordia, por definición, es antievolutiva. O sea, no es centrarse en aquellos que nos pueden llevar más allá, sino es centrarse en aquellos que no pueden llegar ni siquiera a la media, ¿no? Aquellos que no se pueden defender, aquellos que no tienen capacidad por la edad, por las circunstancias, por lo que sea, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos específicamente de los no nacidos, pero también de los mayores, que ya no son productivos y sin embargo los cuidamos, ¿no? Pues eso es antievolutivo. Entonces, de alguna forma estamos velando por, en esta campaña pro vida, en esta campaña pro cultura de la vida, por defender al ser humano como ser antievolutivo, pero es que eso es ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña surge, ya tiene, creo que son 22 años, yo creo que surgió en el año 2004 y surgió en la tierra de la libertad, ¿no? De la libertad de pensamiento en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? En Texas. Y bueno, la verdad que Estados Unidos es un sitio donde se puede defender puedes defender lo que quieras mientras lo hagas desde la transigencia, puedes defender tu idea, etcétera. He tenido la suerte este año de poder incluso desde Boston estar en la campaña 40 días por la vida en una clínica de Planned Parenthood, que para mí fue como, qué bonito, ¿no? El germen, estar aquí en el germen. Y bueno, yo la conocí hace ya unos años, hace 8 o 10 años. Es cierto que yo desde la facultad pues siempre he estado como promocionando ANDOC. ANDOC es la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, que lo presentamos ahí en la Facultad de Farmacia de Granada. También hablando con los profesores pues de química farmacéutica, de farmacología. Y luego incluso cuando estuve en Johnson Johnson, que bueno, cuando tuve que argumentar, oye, yo no voy a promocionar un anticonceptivo, pero lo voy a promocionar, no lo voy a promocionar, porque como farmacéutico pretendo curar enfermedades, no generarlas. Entonces, bueno, pues yo la conocí, me pareció una campaña preciosa, una campaña pro vida y además con unas características muy acorde a la naturaleza de la campaña, es decir, un enfoque positivo, un pro vida. No se trata de luchar contra un sistema, sino de recuperar la lucha por una cultura donde la vida y la persona sea el centro. De hecho, los derechos están todos supeditados a uno de ellos. Yo no puedo tener derecho a una vivienda digna, a un trabajo, si no defiendo previamente el único derecho absoluto que hay, el derecho a la vida. Entonces digo, bueno, pues empezar por el principio, ¿no? Primero lo primero, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una campaña preciosa y también como creyente, pues de alguna forma, no solamente con el activismo
o con el trabajo, no solamente activismo, sino con el trabajo desde mi trabajo específico como profesor o como investigador, sino también desde mi posición de fe, rezando para que acudiendo a la ayuda, pidiéndole a Dios, ¿no? Que se vuelva a instaurar una cultura provida, donde el centro sea la persona al margen de sus circunstancias, al margen de sus limitaciones o al margen de su poder, pero que la vida, la persona sea valorado, ¿no? Y defendido desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, así la conocí yo, me incorporé, el primer año estuve como voluntario y luego ya estuve coordinando uno de los días de la campaña. La verdad que es muy bonito. Es cierto que cuando se hace con ese tinte positivo, optimista, no beligerante, pues es muy bonito porque la gente pregunta. Y a mí una de las cosas que más me gusta, que es dialogar, pues se produce un diálogo muy bonito. Y cuando uno va no desde la imposición, no es de la perspectiva de lucha, la gente encuentra el terreno fértil para poder preguntar las dudas que tienen de manera más genuina. Porque muchas veces preguntan, oye, ¿y esto por qué? Porque realmente nadie le ha explicado el por qué. Entonces, el que desde nuestra posición de defensa de la vida tengamos como esa posibilidad de explicar nuestros por qué y no es explicar un panfleto, sino cómo nosotros lo que pretendemos es ir a la vida y que la vida nos muestre sus razones. Y uno se da cuenta de que la verdad se manifiesta, ¿no? Y es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Y unas conversaciones preciosas. Y luego, pues es cierto que también es muy bonito compartir ratos de oración con gente de fe por una lucha tan interesante como es la vida, ¿no? Pues sí, Ezequiel, yo te tengo que agradecer muchísimo que hayas querido participar en este programa y por lo que te estoy escuchando creo que hemos acertado plenamente. Quería añadir que cuando has dicho que los seres humanos no son evolutivos por definición, yo creo, sin embargo, y mira que yo soy de letras, que desde que en la prehistoria nace en nuestra opinión y nuestra creencia, Dios crea al hombre, hasta el día de hoy han ido evolucionando. Y han ido evolucionando precisamente gracias a esa misericordia y a ese sentido de la pertenencia a una familia, a un grupo, del cuidado. Y bueno, imagínate, hace tantísimos años, si miramos hacia atrás, cómo hemos evolucionado muchísimo. La inteligencia del ser humano ha ido permitiendo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que, evidentemente, para la raza perfecta, pues hay seres humanos que pueden llegar a ser un lastre, pero yo creo que la misericordia y el sentido de cuidado y de cariño hacia los más débiles hacen que se vaya evolucionando. Pero era solamente por poner mi Sí, grano de bueno, arena realmente a lo desde las mejor, claro, letras. ha sido un enfoque como Sí, muy pequeño, ¿no? Pero realmente a nivel biológico, pues la entendido. disminución del tamaño del cerebro, la desadaptación al medio, nosotros más que adaptarnos al medio, adaptamos el medio a nosotros. O sea que nuestra evolución ha ido por un camino diferente que es el camino, como comentabas, de la inteligencia, etcétera, que nos permite evolucionar como sociedad manteniendo nuestras especificidades que son como diferentes al resto de la raza, ¿no? De Así las es. especies, ¿no? Así es. Bueno, ahí incorporo yo esa pequeña tertulia. Te quería preguntar, porque tú y yo hemos nacido, no, con nosotros prácticamente ha nacido la campaña de 40 días por la vida en Málaga. Yo me incorporé cuando ya llevaba un año y hemos visto cómo ha cambiado a raíz de la ley que criminaliza a los voluntarios que rezan delante de las clínicas donde se interrumpen los embarazos para no volver a recuperarlos nunca más, con esa interrupción violenta. Y al principio sí vivíamos muchas más preguntas, muchas más personas que se acercaban, pero a raíz de surgir esta ley en la que se intenta criminalizarnos y se nos ve como acosadores, ha cambiado todo mucho. ¿Tú no has notado ese cambio, Ezequiel? Y nos puedes contar algo de tu experiencia en estos últimos años, desde antes de la ley y después. Sí. Sí, efectivamente se notan cambios. Lógicamente, si aparece una ley pues, que limita
ciertas actividades o ciertas formas de manifestación, pues hay que, lógicamente, adecuarse a la ley para no sufrir las consecuencias, ¿no? Literalmente, ¿no? Y yo creo que esto no es solamente por esta última ley, sino que es un proceso que además, bueno, pues Alicia conoce bien, bueno, todo el mundo conoce bien, ¿no? Pero Alicia, como que ha descrito muy bien en sus libros, es una imposición totalitaria que empieza hace mucho tiempo y que va progresivamente comiendo terreno. Pero, de alguna forma, la imposición totalitaria de estos últimos años se ha hecho a golpe de talonario. De hecho, yo creo que es como el primer gran cambio sociológico que se hace a golpe de talonario. Y ha sido tal el volumen de dinero invertido por lograr este cambio social que ha sido inmediato, casi inmediato. Ha tardado muy poquito, ¿no? O está tardando muy poquito. Pero claro, lógicamente, bueno, mi perspectiva desde hace ya varios años es que esto iba a morir de éxito y la realidad es que ya se están viendo eh, mm, puntos, se van viendo como síntomas de agotamiento de una cultura que se ha impuesto de repente, ¿no? En el mundo de la empresa siempre se dice que los negocios tienen que surgir poco a poco porque lo que nace grande es monstruoso y muere, ¿no? Pues de alguna forma yo percibo que también está pasando un poco así, ¿no? Entonces es cierto que ese golpe de talonario pues implica también el poder financiar movimientos de presión, lobbies, etcétera, que luego cristalizan en leyes y legislaciones pues, que van limitando el terreno a ciertos sectores, ¿no? Y yo creo que efectivamente, yo creo que es como muy propio de una sociedad madura y desarrollada el que haya como un sano pluralismo, pero cuando se defienden posturas tan contrarias a la realidad, solamente queda la violencia, solamente queda la imposición normativa, solamente queda el silenciar al contrario, intentar acallar lo que no se puede callar, que es la propia realidad, ¿no? Es decir, la propia realidad de lo que somos, del valor de la vida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esas legislaciones al final van llegando, no serán las únicas, ni hemos llegado al final de este proceso, es una cosa que va a seguir avanzando. Em, pero la vida, la verdad, lo que la vida se manifiesta no puede callarse. Va a seguir estando ahí, ¿no? O sea, y eso no lo pueden callar a golpe de talonario. Entonces, bueno, pues unas veces será más cerca, otras veces será más lejos de las clínicas bueno, de la clínica, de todas aquellas donde se realicen pero lo que está claro es que la promoción de la cultura de la vida tiene que ser una cosa que no cede. Es cierto que hace años pues, se veía que se podían tener más conversaciones. Es cierto que ahora mismo hay que hacerlo un poco más pasivo, pero siempre manifestando. El testimonio de la presencia ya es muy importante. Y, y bueno, estar ahí. Yo creo que también eso ha perfilado un poco la campaña y creo que es positivo. Creo que también está dándole a los tintes de la campaña tintes más positivos y creo que eso es importante. De hecho, yo recuerdo también que hace algún tiempo de vez en cuando había carteles de stop, ¿no? Stop, como si el enemigo fuera, ¿no? Cuando lo que estamos pretendiendo es una reversión de una cultura pro muerte, que va mucho más allá va oye, de no valorar la vida, ¿no? Entonces, también eso, digamos, nos va perfilando a nosotros como campaña hacia, oye, que nosotros no solamente estamos por eliminar de hecho, podríamos tener una sociedad con cero y sin embargo ser una sociedad no pro vida. Entonces, también eso yo creo que nos ayuda a decir, oye, expandamos un poco la mentalidad para velar y promover una verdadera cultura de la vida, ¿no? De la vida, del cuidado, de la protección del débil, etcétera, en todas las etapas, ¿no? Lo que pasa, claro, que la vida más o menos defendida es la vida del no nacido. Entonces, digamos, es como el foco específico de la campaña. Pero es cierto que sí, que se ha notado cambio bueno, que ahora mismo si dices algo te puede decir, de hecho la gente te interpela por la calle, te dice cosas que no son de lo más agradables, pero dice, bueno, ¿qué hay más desagradable que te maten en el útero materno, ¿no? Dice, bueno, pues yo puedo soportar esto por un bien mayor que es la defensa de los que no tienen voz, ¿no? Pero bueno, por eso somos contrarrevolucionarios, ¿no? Ahí estamos. Buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes, Pedro, Desde, ¿qué tal? desde ECA creemos que los profesores tenemos el reto de educar a los niños, a los jóvenes, permitiéndoles el libre pensamiento, la reflexión, sin usar la escuela para inculcar doctrinas o ideologías partidistas o delirantes. Sin embargo, la realidad es que muchas de las denuncias que recibimos
son debido, por ejemplo, a las charlas de educación afectivo-sexual que se han convertido en verdaderos mítines políticos en los Claro. institutos. Además, nos preocupa sobremanera que muchas editoriales, además, adulteren las materias a impartir usando como correa de transmisión, ¿no? de estas ideologías los propios libros de texto. La pregunta, ¿nos podrías dar tu opinión y contar si por tu experiencia docente te has encontrado con este problema y has sido testigo de cómo intentan inducir a los niños a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho, incluso como un supuesto método anticonceptivo, con el pretexto de explicar alguna asignatura tipo ciencias naturales o con el pretexto de hablar de sus inventados derechos sexuales? Mm. Pues sí, efectivamente he sido testigo, pero es otra manifestación más de esa imposición a golpe de talonario. Si tú tienes que vender libros como editorial y hay una ley que te incluye en el currículum oficial, pues ese tipo de medidas anticonceptivas, métodos de control del embarazo, etcétera, maternidad responsable, paternidad responsable, etcétera, pues al final tienen que pasar por el aro porque es la legislación la que se los marca, ¿no? Y evidentemente es eso o morir como empresa. Entonces, bueno, pues a no ser que seas como muy activo o muy decidido, pues van a incluirlo, ¿no? Es así de sencillo. También eso es golpe de talonario, ¿no? Yo con mi experiencia docente, la verdad que me he encontrado con esto. Es cierto que yo creo que es incluso interesante poder explicarlo, porque es interesante que los alumnos lo conozcan. Yo, digamos, de alguna forma tengo como la vertiente de docente que he estado explicando la biología, etcétera, y también como farmacéutico. Entonces, para mí ha sido muy interesante explicar todo esto, ¿no? Es cierto que en el colegio en el que yo he estado dando clase era un colegio concertado de ideario católico, entonces, pues, digamos, estas asociaciones no tenían cabida porque han tenido las puertas tremendamente abiertas para ir y adoctrinar. Porque una doctrina, cuando transmite unas ideas que no se corresponden con la verdad o que van incluso en contra de la verdad. Es decir, no busco la verdad, sino que busco imponer un catálogo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen mucha entrada, están muy financiadas y lo van a seguir estando y están ahí. Es real el daño que se está haciendo. Pero es cierto que yo tengo una experiencia muy bonita como profesor de biología y geología, específicamente en tercero y cuarto de eso, que son los cursos donde se explica, pues, en tercero de eso en concreto, la sexualidad humana y en cuarto de eso, pues la reproducción, la genética y todo esto. Y para mí ha sido maravilloso poder explicarlo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Pero lo interesante de explicarlo para mí ha sido que de repente pues eleva el listón tan alto cuando empieza a explicar la sexualidad que esto cae por su propio peso. Entonces, os pongo un ejemplo. Es decir, yo cuando empezaba a explicar la sexualidad humana, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología del aparato reproductor, la sexualidad, yo lo primero que hacía era una clase específicamente centrada en la sexualidad. Y, y además, un poco desde la confianza que se generaba con los alumnos. Y para mí era muy bonito por decirle, oye, ¿os habéis planteado por qué el ser humano es una especie que realiza el acto sexual, que tiene sexo cara a cara, que no lo hace como el resto de especies? ¿Os habéis planteado por qué? Y claro, la gente de repente dice, espera un momento, ¿no? Esto es verdad, esto es verdad. Entonces, de repente interpelas un poco a es que en el ser humano las relaciones sexuales son relaciones interpersonales, donde se pone en juego la comunicación entre dos personas. Y entonces ya directamente elevas el plano de la sexualidad, ya deja de ser un juego, deja de ser un tema tabú, es un tema de, oye, vamos a hablar de cómo dos personas se dan el uno al otro. Vamos a hablar cómo dos personas se ponen en comunicación en el ámbito y en el contexto del amor, con un proyecto a largo plazo. Y de repente tú vas viendo cómo pones en valor hasta tal punto la sexualidad humana que lo que les sale de modo natural es protegerlo. No airearlo, no jugar con ello, no es, oye, esto es digno de ser protegido, esto merece la pena ser protegido, ¿no? Y entonces comienzan clases donde el tono es completamente diferente. Ellos intuyen que el tono va a ir por un sitio y de repente se dan cuenta de que no tiene nada que ver con eso y sin ningún tipo de tabús, ¿eh?
que yo le he dicho, oye, vosotros podéis preguntar lo que queráis, lo que tengáis duda. Y si tenéis duda de si podéis preguntar algo, se lo preguntáis a vuestro compañero y si os dice que sí, lo preguntáis. Bueno, han llegado a preguntar, o sea, han llegado a entender que era el contexto donde podían preguntar todo, porque sus preguntas eran legítimas. Entonces, el problema es que muchas veces también se trata este tema como si fuera un tema tabú, incluso con gente bien intencionada, pero claro, los chavales es que no tienen dónde preguntar sus dudas. Y cuando preguntan sus dudas se le habla de técnicas, se le habla de procedimientos, pero no se le habla de relaciones personales o relaciones interpersonales. Una cosa interesante, sabéis que, bueno, yo me dedico a investigación, en concreto en el ámbito de la educación. Bueno, pues lo único que la ciencia ha demostrado que hace que la vida sea significativa, que no sea algo que no merezca la pena, o sea, que la vida merezca la pena ser vivida, es contar al menos con una relación interpersonal significativa. O sea, al menos tener alguien a quien querer y alguien por quien ser querido, ya sea verticalmente, o sea, paternofilialmente, horizontalmente, ¿no? Pareja, amigos, etcétera, pero al menos tener a alguien. Entonces dicen, mira, no va de éxito, no va de relaciones sexuales, no va de placer, no, no va de eso, va de tener un vínculo interpersonal significativo. Y el vínculo interpersonal significativo o más significativo que hay, que es la relación matrimonial, el sumum de esa relación o el momento de máxima intimidad es la relación sexual. Y cuando se pone a ese nivel o a ese plano de importancia, los alumnos lo entienden con una facilidad tremenda. Y luego en cuarto de eso, cuando se explica la genética, etcétera, yo he explicado y me han preguntado abiertamente por esto, me han preguntado abiertamente por las técnicas de reproducción asistida, de control de la natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí fue un momento muy interesante cuando de repente vi que las propias alumnas empezaban a decir, es que es una barbaridad, esto es una barbaridad tremenda, ¿no? Es decir, por ejemplo, em, es una cosa que parece de obvia, pero no lo es. Decir, oye, en ninguna especie se plantea que cuando surge el gameto, que cuando surge el nuevo ser vivo, en ninguna especie se plantea que deje de ser esa especie. Solo nos lo planteamos en la especie humana. No, el cigoto no es humano. Es decir, en ningún momento el Cupressus sempervirens deja de ser ciprés en ningún momento de su estadio de desarrollo. No, no deja de serlo, ¿no? Entonces, cuando se eleva, digamos, la importancia de esas relaciones, pues de manera natural surge la defensa, surge el valorar todo esto, la vida, ¿no? Hasta un nivel potente. Y luego yo creo que es interesante que ellos conozcan las diferentes técnicas de reproducción asistida, de control del embarazo, etcétera. Y te pongo una anécdota. Cuando estaba en la facultad, recuerdo el profesor de bioquímica que nos explicó la amniocentesis y el diagnóstico coriónico. Y recuerdo que de manera muy suave dijo, bueno, esto es la amniocentesis, la amniocentesis hay que perforar aquí, no sé qué, se toma la muestra, para patán. La tasa de muerte es de uno entre cada 200, no es mucho, tal, tal, tal. Y entonces dijo eso y yo me quedé planchado, ¿no? El diagnóstico coriónico se hace de esta forma, tal, la tasa ya es un poco mayor, es uno de cada 80. Y yo me quedé un poco en shock, ¿no? Hice cuentas así rápido, así en la mesa, recuerdo que lo escribí con lápiz en la mesa. Levanté la mano y le dije, mire, perdona, yo es que me acabo de quedar bloqueado. Digo, porque nos están explicando en farmacia clínica que una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de uno de cada 50.000 personas. Es una enfermedad rara. Y de repente me dice usted que si muere un feto de cada 200, es poco. Digo, si usted inventara un método diagnóstico y lo aplicáramos a todas las personas que estamos en esta facultad, morirían 40. Digo, ¿a dónde le mete usted la comunidad científica? ¿Dónde lo mete? Y el profesor tuvo la humildad, la decencia de decir, oye, pues efectivamente, yo había relativizado este número cuando realmente es una barbaridad, ¿no? Y el tipo, un tipo que era catedrático de bioquímica, lo reconoció y dice, oye, es verdad. Entonces hay veces que damos por hecho ciertas cosas, pero cuando se ponen sobre la mesa y se le da la importancia que tiene, pues se reconoce la importancia, ¿no? Una cosa, bueno, un poco has contestado la pregunta, pero bueno, pero de todas maneras yo la lanzo. ¿Se puede hablar en los colegios y en las universidades del derecho a la vida y de la dignidad humana
con independencia del tamaño, edad o circunstancias de la persona, con la misma facilidad que se habla de los derechos de los animales? O sea, en realidad se puede hablar y se debe hablar del derecho a la vida. Y además creo que es un deber específico no dejar nunca de hablar del derecho a la vida, porque como hemos dicho al principio, es el único derecho absoluto que hay, ¿no? El problema surge cuando se habla del derecho a la vida de los no nacidos. Ahí es cuando surge el problema que se ha generado ahora, es decir, no es un problema. Debería ser obvio la defensa de la vida y del derecho a la vida de todos. El problema es que estamos en una sociedad, lamentablemente durante muchísimo tiempo ha sido así, ¿no? De hecho, los sistemas educativos se conciben desde hace 300 años en una clave de producción. O sea, vamos a dotar a la gente de habilidades y recursos para que sean productivos en la sociedad, ¿no? Claro, cuando estamos inmersos en una sociedad de la productividad, el débil, el que no cuenta, no produce y por tanto no es válido. Entonces tenemos un valor asociado específicamente a lo que somos capaces de producir para la sociedad. Entonces los que no producen no valen y son descartados. Y ahí es donde se produce el problema. Los no nacidos no tienen un valor intrínseco porque no producen. Es más, les falta veintitantos años de mucha inversión para que produzcan. Entonces, yo creo que no debemos dejar de hablar del derecho a la vida. Lo que pasa es que hay que pulir muy bien los argumentos, tiene que ser una conversación sosegada y eso, por parte de los que no quieren hablar de esto, no se generan esos contextos. Pero yo creo que hay que generarlo, aunque sea forzando esos contextos, esos entornos donde se puede hablar del derecho a la vida, ¿eh? Es cierto que ahora mismo no es fácil, pero yo creo que es una misión no dejar de hacerlo, ¿no? Ezequiel, eh, ¿has pensado en qué medidas positivas de apoyo a las madres se podrían adoptar para que, pues, viéndose ante una verdadera dificultad, pudieran optar por dejar nacer a sus hijos? Porque ya son sus hijos. Sí, 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 efectivamente, ya lo son. Pues mira, yo de primeras diría que una de las cosas que deberíamos lograr es un cambio de chip, ¿no? O sea, posibilitar que todos puedan florecer como personas humanas. Y te pongo también un ejemplo, aunque no sea una medida concreta tipo político, de, bueno, pues reducir la carga fiscal, tal, 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 porque es cierto, ¿no? Pero yo ahí me manejo un poco menos, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que estando en el colegio, pues llegó una chica diciendo que estaba embarazada, una chica de tercero de eso. Claro, en el momento en el que yo me enteré que había una chica que se había quedado embarazada, me fui corriendo para allá y además recuerdo que la vi a través de la ventana de clase. Es cierto que el colegio tenía como una galería que corría paralelo a las ventanas, ¿no? Y entonces la vi y le di mi más sincera enhorabuena, porque era mamá. Era mamá. Entonces, una de las grandes medidas es cambiar el chip. Decir, oye, valoremos la maternidad, llegue cuando llegue. Llegue cuando llegue. Decir, oye, que te has convertido en mamá. Qué fuerte, ¿no? Y a la niña se le iluminó la cara. Decir, que el otro día lo hablaba, que no me acuerdo con quién era, pero digo, oye, es que el nacimiento de un bebé, un embarazo, es pues, posiblemente la única realidad que es buena noticia o mala noticia en función de la decisión de la madre. O sea, si la madre decide el embarazo es una mala noticia. Si la madre quiere tener al hijo, es motivo de enhorabuena. O sea, ¿hasta qué punto tenemos prostituida la realidad que una decisión cambia bueno, no la cambia, ¿no? Pero pretende cambiar la entidad de lo que haya sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que un cambio, decir, oye, valorar la vida, ni siquiera ver un fracaso, hoy por Dios, o echarnos las manos a la cabeza, Dios mío, se ha quedado embarazada tan joven. No, se ha quedado embarazada, es mamá. Entonces, yo creo que tendríamos que, como primera medida personal, es decir, cambiar el chip a esto es algo bueno, positivo. Es decir, es que las circunstancias no son las mejores. Yo hoy he estado haciendo el almuerzo, haciendo la comida a una señora mayor que no puede valerse por sí misma y que nació en el año 36. O sea, una circunstancia infinitamente peor de las que podemos tener hoy día. Y aquí está. Ha sido mamá, ha sido abuela, ha tenido una vida. Es decir, a veces pensamos que tener pocos recursos económicos es la peor de las condiciones y tenemos una generación que nació en guerra.
que nació en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial y posguerra española. Es decir, es que nuestras circunstancias no son las peores, ¿no? Y luego, por supuesto, evidentemente, yo creo que hay que hacer un cambio también de chip, de promover la cultura del cuidado para todas aquellas personas de nuestro alrededor que dicen, oye, es que no sé con quién contar. Y parece que lo único con lo que se puede contar son los padres. Estamos los vecinos, estamos los amigos, estamos los compañeros de trabajo. Oye, contad conmigo. ¿Qué puedo hacer? O sea, que hace falta recursos, venga, vamos a buscar pañales, vamos a buscar lo que haga falta, ¿no? Hay asociaciones como Red Madre buscando esto, ¿no? Pero a veces nos falta un poco el pensar que nosotros también debemos ser interpelados ante ese tipo de noticias, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que pasa es que esto evidentemente no me corresponde tan a mí y no lo tengo tan en la cabeza, pero es cierto que la protección de la maternidad es una cosa absolutamente abandonada. ¿Mm? Es decir, si esto es a golpe de talonario, a mí me interesa subvencionar la gente que promueva las ideas que yo quiero implantar. Y un bebé no promueve nada. Un bebé es sujeto de recibir, de sujeto de inversiones, hay que invertir en él. Entonces, no me aporta, luego no lo fomento ni lo cuido. Pero claro, evidentemente, pues hay protecciones fiscales. Evidentemente, es decir, ahora justo en Polonia se le va a eximir de todo tipo de, de impuestos a las madres que tienen el segundo hijo. Es decir, oye, tú has traído dos hijos al mundo, se acabaron los impuestos. Eso es decir, la persona es el bien más importante para este país. Eso es una medida fiscal que te grita que la persona es importante. Y como eso están muchas cosas, desde la promoción de la educación, la promoción o, por ejemplo, facilitar económicamente o fiscalmente que las familias no tiene por qué ser numerosas, pero que los hijos puedan acudir a ciertas actividades extraescolares, hacer networking de familias que tengan pocos recursos o que sean madres o madres solteras. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero es que ni siquiera se piensa en eso. O sea, no hay un grupo de gente que diga, oye, vamos a pensar en medidas que se pueden hacer. No existe. Entonces, ¿realmente se puede hacer? Bueno, hay un campo enorme de cosas que se podrían hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, tenemos que sentarnos y decir, venga, vamos a ponernos a pensar, ¿no? Y hay cantidad, ¿no? Pues sí, tiene mucha razón. Sí que hay últimamente propuestas a nivel fiscal y a nivel, bueno, que se están proponiendo desde la política, pero Qué bien. todos sabemos que por desgracia cuando llega la hora de aprobarla lo que hacen es tirarla por los suelos porque la identifican con, Claro. con lo que ellos creen que es un ataque al derecho, al supuesto derecho a Mm. interrumpir los embarazos. Y oye, Ezequiel, nos estamos quedando todos encantados con tu intervención, de verdad, te lo tengo que decir. Y Muchas gracias, siempre gracias a vosotros. En ECA siempre nos gusta terminar de una manera optimista. Sí, Y pensamos siempre que hay esperanza, sobre todo desde sí, que en Estados Unidos se revierte la ley que favorecía este crimen con la sentencia de Rose versus Wade y también, por qué no decirlo, con el triunfo en la presidencia de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, bueno, una de las medidas que adoptó fue precisamente tendentes a eliminar el wokismo, que está íntimamente relacionado con el supuesto derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que se presupone que es bastante provida. Entonces, tú piensas, además, fíjate, teniendo tanto contacto con la Universidad de Harvard, ¿crees que esa corriente de luz, de alegría, de esperanza y de vida se puede llegar a alcanzar aquí y llegar a España? pues a ver, yo me voy a permitir dar como una luz de esperanza, pero desde el punto de vista educativo, que es un poco mi entorno profesional como más específico. Nos sirve. Pero, em, mm, bueno, sí, me voy a centrar un poco en la cuestión educativa, pero fijaos, como comentaba antes, digamos que el germen de los sistemas educativos nacionales que tiene lugar hace varios siglos, el centro es la productividad. La productividad. Entonces, para producir individuos que puedan valerse por sí mismos económicamente, que tengan capacidad de producir, de trabajar. Y poco a poco esos sistemas se van haciendo cada vez más complejos porque la sociedad y el mundo profesional se va haciendo cada vez más complejo, pero siempre está la productividad en el centro, no la persona.
la productividad en el centro. Y últimamente se va viendo que esos sistemas educativos, que esos programas educativos se van colapsando de contenidos, cada vez hay menos recursos y la percepción generalizada es algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Entonces, de alguna forma también se incorpora como el relativismo moral, la autonomía de la persona, el individualismo feroz, 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 feroz. Y lo que tenemos es que ni siquiera se pueden promocionar los valores morales. Porque, de hecho, Colbert dice, bueno, autonomía moral y el desarrollo moral de la persona. O sea, no se puede decir lo que está bien y que sea el individuo el que lo descubra por sí mismo, ¿no? Una especie de relativismo moral total, ¿no? Y parecía la panacea. Y los frutos están aquí, ¿no? Es decir, gente absolutamente perdida, los alumnos están perdidos, estamos todos muy perdidos. Y el signo de esperanza viene porque se va viendo que eso no tiene fruto, o que los frutos de eso no son para nada lo que se esperaba. Entonces ya en los años 90 vuelve como a recuperarse un poco, pero claro, estas cosas siempre son muy poco a poco. Entonces, ¿por qué digo que esto es signo de esperanza y no tanto Trump que sea pro vida, etcétera, ¿no? Porque, bueno, Trump pues, es un político que hará cosas que están mejor, otras que están peor, pero bueno, claramente es un político que pretende luchar por la vida, ¿no? Pero Trump, pues estará 4 años y luego vendrá otro y luego vendrá otro. Entonces, por eso a mí me gustan más un poco los signos de esperanza del mundo de la educación porque creo que van a ser más duraderos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en los años 90 empiezan a surgir grupos de trabajo en Estados Unidos sobre todo y también en Inglaterra. Dicen, oye, hay que recuperar el trabajo en las virtudes. Hay que recuperar la educación del carácter vista en su generalidad. Hay que recuperar a la persona trabajada en todas sus dimensiones. Y eso va tomando forma, tomando fuerza, 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 fuerza. En el año 2000 empiezan a surgir centros de investigación que van trabajando esto, que van incorporando, reincorporando una dimensión que estaba abandonada, que era la dimensión moral, la dimensión ética, y ahora ya es un clamor hasta el punto de que la propia UNESCO, la OCDE, los gobiernos de diferentes países, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y multitud de centros de investigación, gobiernos, universidades, etcétera, están haciendo, ya se ha activado el cambio en la política educativa. Y ahora ya se ha establecido ese nuevo rumbo. Y el nuevo rumbo ya no es la productividad que ha sido hasta hace nada. Ahora el rumbo se ha puesto en que el fin de la educación tiene que ser el florecimiento de la persona en su integridad. Fijaos si hay esperanza ahí. Es decir, y ahora estamos trabajando en ello. De hecho, yo justo acabo de venir esta hora, hace apenas 2 semanas, en la Universidad de Harvard, en un programa que se llama el Programa de Florecimiento Humano. Y fijaos que la perspectiva es muy sencilla, es decir, oye, vamos a dejar de luchar con lo que sabemos que hace daño y vamos a tratar de promocionar aquello que sabemos que ayuda. Y entonces están haciendo programas de florecimiento a nivel mundial. Están haciendo ahora un estudio con 200.000 personas de muestra, 70 y tantos países, y ya se ha activado el programa de carácter de la Universidad de Oxford, en la Universidad de Birmingham, aquí en España ya han surgido varios, yo estoy en el Unir Character Project, hay el Centro de Virtudes y Valores de la Francisco de Vitoria, en Latinoamérica estamos haciendo un montón de cosas. O sea, ya se ha reactivado, pero ahora se está reactivando el repensar el mundo de la educación donde la persona está en el centro. O sea, fijaos si ahí se facilitan las cosas. Lo que pasa, claro, que son evidentemente frutos que van a ir llegando poco a poco. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero va a ir llegando y además yo creo que van a ser cambios mucho más duraderos. Y yo personalmente tengo más esperanza en estos cambios de la educación que a lo mejor de un político o de otro. Evidentemente, para mí es buena noticia que haya un político pro vida, eso sin duda, ¿no? Mm. Pero este tipo de cambios yo creo que van a ser más duraderos y de más calado, ¿no? Y que van a repercutir en países de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, ha salido ya la noticia de que Trump ha cortado los suministros económicos públicos a Planet Parenthood Qué bien, y qué afines, bien. así que bueno, efectivamente el tema educativo es importantísimo porque hay que cambiar desde la raíz. Claro, Y bueno, lo primero, no nos va a dar tiempo a tertulia, pero vamos a pedir un like a los oyentes, por favor, queridos oyentes, dadnos un like en el programa que nos viene muy bien. Parece ser que mientras el programa dura, si se da un like, ayuda. Y una cosa que cuando yo fui docente, me acuerdo una vez en una tutoría que unas alumnas me estuvieron venga a preguntar y tal, yo les dije que yo era totalmente pro vida
¿Por qué tal? Y le dije, mira, buscad, ahora ya no se puede encontrar, pero en ese momento le dije, buscad en internet y veis fotos de lo que es el asunto. No digo la palabra porque parece ser también que no se puede decir en, en YouTube. Bueno, el caso es que encontraron fotos. Bueno, Claro, ¿cómo me vinieron de mudadas? Al día siguiente, profe, no nos imaginábamos, no sabíamos por qué pensábamos que era un conjunto de células, porque pensaba que no sé qué. Vinieron de mudadas, creo que hice varias pro vida por el procedimiento de que una imagen vale más que 1000 palabras. claro. Entonces, esas cosas es que tienen que saber lo que es. En Mm. fin, todavía quedan, si alguno queréis aportar alguna cosa, todavía quedan 4 minutos antes de la reflexión de Beatriz. A mí me ha parecido muy interesante, Ezequiel, lo que has comentado cuando tú estabas dando clase y le explicabas la sexualidad a los alumnos. Me ha parecido interesante, pero además muy bonito, porque realmente los alumnos pues tienen a sus maestros, sus profesores como sus modelos, ¿no? Y, y les va calando todo lo que le digamos. Mm. Qué maravilloso sería, ¿no? Que todos los profesores pudieran hablarle así a los alumnos como lo has hecho tú. Y cómo cambiaría la sociedad. Pues la verdad que bueno, quería darte la enhorabuena, ¿no? Porque hace falta muchos profesores como tú y espero que pues que haya sembrado en ellos y que se pueda recoger los frutos. Ojalá, ojalá. Y gracias a vosotros, que también el programa este es una manifestación evidente de que esto está vivo, evidentemente. Mm, Eso intentamos. Sí, Sí, yo creo que por un lado y por otro, pues hay que ir sembrando y Claro. poco a poco se recogerán frutos, porque es que ahora ya las evidencias de que hay cosas que son absolutamente aberrantes, por mucho que la sociedad las haya asumido o les hayan obligado o les hayan engañado y lo hayan asumido, pues las evidencias son cada vez mayores. O sea, la Mm. técnica lo único que ha ayudado es precisamente a demostrar lo que realmente hay en la tripa de una mamá y es un niño y no hay más. O sea, y por mucho que nos cuenten que no es persona, que no es humano, que no está vivo, late un corazón, Claro. todo va en la misma dirección y sin embargo, continúan empeñados en negar las evidencias. Y además es que ocurre como lo que ha comentado Ezequiel de la experiencia suya en el voluntariado, que se le acercan más personas, o por lo menos antes, ¿no? Y puedes tener un diálogo, te preguntan, e incluso llegan a razonar y pensar y a Mm. cuestionarse, un diálogo respetuoso y personas que a lo mejor no se lo habían planteado, simplemente se ¿Lo dejan dan llevar por por el hecho? mantra. Claro, sí, sí. Entonces es la realidad, pero no solo ocurre con este tema, es que ocurre también con el cambio de sexo y los demás Mm. tipos de adoctrinamiento. Y es verdad que yo en ocasiones he tenido esa experiencia de que te acercas de tú a tú con esa persona, le hablas, le argumentas, hablamos como personas y te llegan a dar la razón. Y Sí, no que quiera yo realmente, tener la razón, es que es la sí, verdad. efectivamente. Claro. Sí, sí, yo creo que también es muy interesante, bueno, a mí por lo menos como persona de fe, yo muchas veces me fijo en la Magdalena, en María Magdalena, que es ese personaje, pues que había tenido una historia y un pasado que a saber, ¿no? Y sin embargo, pues Jesucristo la coge con una... y se convierte probablemente, después de la Virgen María, la persona que más quiere a Jesucristo en la Biblia y que queda reflejado, ¿no? Entonces creo que también es muy bonito cuando uno mantiene como ese tono o talante positivo de la campaña, no tanto beligerante, no tanto, oye, no estigmatizar a la madre porque cuando las madres llegan, están en una situación que es bastante desesperada por el sufrimiento que llevan dentro, las circunstancias no las conocemos, pero en general una situación de sufrimiento muy poderoso. Si ellas perciben que son las culpables, probablemente no se las pueda acoger una vez pasen por ese proceso. Se entierran, claro. Entonces, creo que también es muy bonito el momento en el que alguien ha vivido, incluso ha sido culpable conscientemente, que sepa que no tiene cerradas las puertas de la iglesia, que no tiene, que no es imposible que se la acoja. O sea, Mm. que igual que defendemos la vida del nacido, del no nacido, como una vida digna, la vida de los o de la mujer
es igualmente digna. Y nosotros la abrazamos con los brazos abiertos y las queremos con locura. Ese Y es el cualquiera que, secreto que las también. quiera atacar por ello, debería encontrarnos nosotros defendiéndola con uñas y Con dientes, ¿no? positividad y que sepan que se les quiere y Claro, que De porque, nadie está hecho, herido. porque nosotros en nuestra vida seguramente tendremos una historia también de heridas, de pecado, de historias que dicen, si es que yo soy como cualquier otro, es decir, yo tengo que acoger esa historia, ¿no? Para mm, posibilidades también como la Ujú. salida, la redención de su propia historia, ¿no? de hecho, Ezequiel, no sé si lo has comentado antes, pero quienes estamos allí rezando y pidiendo por el fin de esta práctica tan terrible, rezamos siempre por los niños a los que no Sí, se les va a permitir nacer, por las madres que de alguna manera van a llevar el resto de su vida esa pena y esa tragedia, por las familias claro, mermadas a las que se les va a privar de un ser tan querido que sí, podría ser un miembro más de su familia, por los médicos y los sanitarios que lo claro, practican para su conversión. Y de hecho hemos tenido ya muchos frutos, gracias a Dios. En todas las campañas hay conversiones, en todas las campañas se qué bonito, salvan sí, sí. niños, hay veces que se cierran estas clínicas y estamos seguros que el poder de la oración es enorme y por eso continuamos y rezamos con mucha fe y mucha misericordia, porque realmente son dignas de pena esas personas, porque el resto de su vida van a tener, si Dios Son no los dignas, remedia, son dignas de abrazo. de abrazo Son y de dignas. sentir pena, porque quienes somos madres y bueno, quien tiene un niño a su lado sabe que es lo mejor que tener un Claro. recién nacido. Yo creo A que no ver, hay nada más bonito, ni más tierno, ni más digno desde luego Claro. de quererlo. sí, vamos a ver que se nos acaba el programa Mm. y tenemos que dar paso a la reflexión de Alicia, de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes. Venga, Alicia, a ver si sacas voz suficiente. Venga, ánimo. Querido oyente, hay esperanza. Claro que hay esperanza. Lo hemos visto en cientos de lugares. Hemos escuchado la voz de miles de personas que se han unido con un único objetivo: salvar la vida a los inocentes. Todos bajo la bandera de la defensa de la vida, de esta terrible cultura de la muerte que nos invade a pasos agigantados a nuestro alrededor. Tantas personas que conocemos que han llegado a aceptar esto como algo normal, como incluso un derecho. ¿Es que no saben que cada persona humana somos creación de Dios que nos ama? ¿No saben acaso apreciar la belleza de la vida? Querido oyente, desde el momento en que la sociedad ha dado la espalda a Dios, se llegan a cometer los actos más inhumanos que podamos imaginar, sin el menor escrúpulo e incluso justificarlos, porque Dios es amor, y sin ese amor, nuestra vida está condenada a la miseria. Lo hacen porque no conocen el amor, que se entrega incluso sufrimiento, porque ni siquiera ellos mismos son capaces de respetar su propia dignidad, porque no se saben amados y son víctimas de una sociedad nihilista que vaga sin sentido, perdida y hundida sin esperanza. Menos mal, querido oyente, que nosotros sí tenemos esperanza y por eso alzamos la voz en defensa de los más indefensos. Esas criaturas que inocentes gozarán de la presencia de nuestra Madre del Cielo, porque se les ha privado de vivir en este mundo de una forma violenta. Menos mal que hay todo un ejército de valientes soldados que se desviven por defender la vida, especialmente cada 25 de marzo. Son jóvenes generaciones que lo hacen porque aman la vida, como nuestro invitado a este programa, Ezequiel, que como su nombre indica, está fortalecido por Dios para ser un valiente defensor de los más indefensos, porque al igual que nosotros, los miembros de ECA, está convencido que ha de luchar por ellos sin desfallecer, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Despedimos a nuestro invitado Ezequiel y a los miembros de ECA, Nanda, Beatriz y Pedro. Y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más.
Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, que no es nada en un mes, y donde hay contenidos exclusivos y además pueden escuchar 2 veces por semana a Raúl el Murciano, que dice cosas sensatísimas y muy interesantes. El enlace a Patreon está en la descripción de los vídeos, debajo, más fácil imposible. Y a los miembros de ECA nos encuentran en la web www.eca-e.es. El teléfono para WhatsApp es el 611 098836 para cualquier duda o problema que tengan en las aulas. Pero si quieren ayudar económicamente, tenemos un Bizum, que es el 676-855027, o por PayPal, que aparece en la web. Y nos pueden seguir en las redes sociales X, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Y muchísimas gracias a todos. Nos despedimos nos despedimos. Adiós Ezequiel, adiós Beatriz, y adiós Nanda y adiós Pedro. Y Ahora, muchas gracias. decimos la frase que decimos siempre. Primero decimos otra, sí a la vida, y la otra, dejen en paz a nuestros Nuestros hijos. Muchas gracias.